La paz que tiene que gobernar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, es la paz de Dios. La Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y en esa paz que nuestro Señor y Salvador Jesucristo da, es que nosotros tenemos que entrar en estos momentos de guerra, en estos momentos de tanta turbulencia, en estos momentos a donde tú prendes la televisión o navegas en internet y todo lo que hace, lo que te habla es de guerra y de guerra y de muerte y de guerra y de muerte y de robo y de tantas cosas que no le traen paz a nuestras vidas. Pero aquí en Colosenses capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo está mandándole a su discípulo que la paz que tiene que gobernar en ellos es la paz de Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero hay un punto que él dice, que nosotros, lo que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuimos llamados a vivir en esa paz. La primera frase, él empieza haciéndola de una manera singular. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, o sea, en todos los cristianos. Y la segunda frase dice: a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Que todos esos corazones donde habita la paz de Dios tienen que estar en un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Dios, que viene siendo el cuerpo de Cristo. Pero hay un punto que menciona este mismo verso, que es muy importante para tú poder encontrar la paz de Dios. Y es tan importante hasta para poder ser salvo. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Ramón? Sí. Este es un punto muy importante. Y dice: y sed agradecidos. Sed agradecido es muy importante. Ser agradecido es agradecerle a las personas que han hecho bien contigo, a las personas que te han ayudado en dificultades que tú has estado, a las personas que te han ayudado a que tú puedas tener el nivel espiritual o el nivel de conocimiento que tú tienes hoy. Hubieron líderes, hubieron pastores, hubieron ministros que te fueron guiando poco a poco, porque Dios lo hizo ver a ellos el potencial que tú tenías en Dios, al igual que el apóstol Pablo vio en Timoteo el potencial de Dios en él. Hay líderes que tienen la visión clara. Hay líderes que no se dejan llevar por los celos espirituales. Hay líderes que se dejan llevar por Dios y ven cuando hay una persona que tiene un potencial de Dios en ello y lo ayudan. Pero este punto que dice: y sed agradecido, es a la persona que fue ayudada. Yo sé que todas las personas que me están escuchando a mí en esta hora, para poder llegar al nivel donde se encuentran, no fue por ellos solo. Alguien lo ayudó. Alguien quitó una escama que había en ellos, que le impedían dar un potencial positivo para los demás. Alguien le explicó las cosas que estaban haciendo mal, e incluso
lo motivó a que estudiaran para que se prepararan mejor y así no hubiera obstáculo en su llamado. Y así no contaminara a otro con la forma inadecuada que tenía de conocer la palabra. Y aparecieron líderes que le dieron la mano y lo guiaron y lo llevaron al lugar correcto para que aprendan correctamente la palabra de Dios y él sea libre y a través de la libertad que él ha obtenido en la palabra pueda ayudar a otro a ser libre de la ignorancia. A veces libre de la ignorancia de las escrituras. Porque hay personas que conocen la palabra, que leen la palabra, pero a veces no saben el significado de ella y la expresan mal. Y por eso que aparecen esos líderes que ven el potencial en nosotros, pero ven en nosotros que necesitamos más estudio para que nos preparemos mejor y seamos de bendición, no de maldición a los demás. Aquí el apóstol Pablo nos dice que seamos agradecidos. Dios me ha dado a mí la oportunidad de levantar un ministerio en República Dominicana que el Señor me guió a ponerle por nombre Los Agradecidos de Jesucristo. Y el texto que tiene en el logo es este, Colosenses capítulo 3, verso 15. Pero la palabra que más me impacta y más me llama la atención es la última frase de este texto que dice, y sed agradecido. Y como yo estoy tan agradecido de esta obra tan maravillosa que Dios ha hecho conmigo y ha hecho con mi esposa y está haciendo con mis hijos y está haciendo con mi mamá y está haciendo con cada uno de mis hermanos que todavía no ha permitido que partan de esta tierra sin Él, yo he levantado esa obra por agradecimiento a las tantas cosas buenas que Él ha hecho conmigo. Pero la exhortación o el mensaje de hoy o la historia de hoy no es para hablar de mí ni de mi familia, sino de la palabra de Dios. Y para yo poder seguir, amados, compartiendo esta historia bíblica, yo te ruego en el amor de Jesucristo que tú vuelvas a acercarte a tu Biblia, o si la tienes en la mano, tú te vayas junto conmigo al libro de Lucas, en su capítulo 17, verso 21, que la palabra de Dios registra de las siguientes maneras, mis amados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se posaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados, he escogido este libro de Marcos, su capítulo 17, desde el verso 11 en adelante, para demostrarte a través de la Biblia las bendiciones que el hombre obtiene a través del agradecimiento. Nosotros agradecemos a las personas algo que no ha hecho, pero no esperando más nada, porque ya Él no hizo lo que queríamos de Él. Ya nosotros pudimos entender que lo que necesitábamos por la intercesión o por esa persona lo hemos recibido. Y ese agradecimiento queda sellado en nuestro corazón eternamente. Eso no hay con qué pagarlo. Pero nada más con tú tener eso en tu corazón, ese agradecimiento en tu corazón hacia esa persona, eso te trae mucho más bendiciones a tu vida. Porque es un mandato de Dios que dice: sed agradecido. Y cuando tú eres agradecido, por ser agradecido, sigue obteniendo más bendiciones. No por parte de la persona que te ayudó, sino por el mismo Dios, porque Dios lo manda. Aquí nosotros, mis amados, pudimos notar que habían 10 hombres leprosos. Como nosotros acabamos de leer, esos hombres estaban en el medio de 2 ciudades. Porque cuando una persona era leproso, no podía estar dentro de la ciudad, tenía que estar lejos de la ciudad, porque en la ley de Levítico decían que era inmundo y no podía estar una persona inmunda junto con los que eran limpios, porque supuestamente o posiblemente lo iba a contaminar o le iba a pegar la enfermedad que ellos pensaban que para esos tiempos esa enfermedad era contagiosa y lo declaraban inmundo. Al declararlo inmundo lo tenían en un lugar aparte para que no contaminaran a otro más. ¿Por qué eran 10? Porque eran un grupo, porque todos tenían lepra. Y como todos tenían lepra, todos se juntaron en el lugar donde lo habían exiliado o lo habían sacado. Y ellos compartían uno a otro sus necesidades, sus situaciones, su pena, su tristeza y sus desgracias. Y había un grupo de 10 que compartían sus sinsabores. Pero este grupo de 10 hombres vieron pasar a Jesús. Y la Biblia registra que ellos no se acercaron a Jesús, porque ellos sabían que ellos no podían acercarse al maestro en la condición que se encontraban, porque ya los sacerdotes lo habían declarado inmundo, y si ellos se acercaban a una persona que no tenía la lepra, lo iban a matar. Entonces ellos de lejos, dice la Biblia, que le vocearon a Jesús de lejos. Dice el capítulo 13, que lo puede buscar, dice: y alzaron la voz diciendo. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
O sea, no se acercaron a Jesús. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús escuchó la voz de ellos y de lejos le dijo Jesús lo que tenían que hacer. Jesús no le dijo: vengan acá que yo voy a orar por ustedes. No, él simplemente le dio una orden y ellos obedecieron esa orden de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fueron inmediatamente a cumplir con la orden que Dios le da. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a estos leprosos? Le dice: váyanse a mostrar a los sacerdotes. No le dijo que se vayan para la ciudad. No. No se le dijo que se vayan para el templo. No, porque eran leprosos. No podían entrar con esa lepra al templo. Y ellos fueron tan valientes que cumplieron por lo menos con lo que Jesús le había dicho. Jesús no los sanó inmediatamente. Jesús los sanó cuando ellos iban caminando a mostrársele al sacerdote. Porque tampoco ellos podían entrar a la ciudad directamente, no. Por eso fue que Jesús le dijo a ellos: vayan y muéstrense al sacerdote, porque el sacerdote era que tenía que verificar si ellos no tenían lepra para entonces dejarlo entrar en la ciudad. Así era la regla, conforme a lo que dice el Levítico, que lo puede buscar. Conforme a lo que dice el Levítico en su capítulo 14, desde el verso 1 al 32, ahí está la ley que tenía que hacer un sacerdote cuando una persona tenía lepra, y ese sacerdote tenía que diagnosticar, chequearlo para ver si la lepra se le había ido. Igual que tú tengas una enfermedad. Un ejemplo, la enfermedad del COVID. Cuando vino a esta nación, cuando vino a todo el mundo, para tú poder estar junto con la gente, para tú poder estar junto con las personas que no tenían el COVID, tú tenías que ir a un médico y ese médico diagnosticaban si tú podías estar ligado a las personas que no tenían el COVID. Pues prácticamente era así con los leprosos. Los leprosos tenían que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que chequear, verificar, a ver si la lepra de ellos se le había ido, y entonces lo dejaban entrar al pueblo. Eso tomaba más de 17 días ellos poder volver a restaurarse con la sociedad, porque eso conllevaba un sinnúmero de rituales que había que hacer por ellos, por haber contagiarse de la lepra, o la lepra haber entrado en ellos. Pero la Biblia registra que hubo uno que no llegó hasta el sacerdote. Hubo uno que no pasó el proceso de los 9, de mostrarse al sacerdote y esperar 14 días que lo volvieran a restaurar a la sociedad, porque el sacerdote era que diagnosticaba si tenía lepra o la lepra se le había ido de ellos. Hubo uno que vio que mientras iba caminando, la piel se le puso como la piel de un niño y no llegó hasta donde llegaron los otros 9. Este vio que su piel había cambiado. Los otros vieron que su piel cambió. Los 10 tenían fe. Los 10 tuvieron fe. Y por su fe fueron sanados. Porque ellos obedecieron y iban con toda esa lepra a presentarse al sacerdote. Si el sacerdote, ellos se presentaban al sacerdote con esa lepra completa, el sacerdote lo que iba a hacer, que iba a mandar al pueblo a que lo mataran a pedrar. Pero ellos llegaron hasta el sacerdote porque ellos vieron que su piel se fue transformando y se fue cambiando hasta quedarse limpio. Por eso ellos llegaron al sacerdote y le dijeron al sacerdote: chequea que ya la lepra a mí se me ha ido. Pero hubo uno que no llegó hasta el sacerdote. Hubo uno que cuando vio su lepra limpia, se devolvió a darle gracias a quien lo limpió.
No todo el que tiene fe se va a salvar. No todo el que haya recibido un milagro de Dios va a entrar al reino de los cielos. No todo el que se haya parado de una silla de ruedas porque era inválido y empieza a caminar, va a caminar con Cristo. No todo el que sea resucitado por Jesucristo va a ser resucitado para entrar al reino de los cielos. No. Ellos fueron, la fe y la gracia son dos cosas muy diferentes. Este último leproso fue agradecido y se devolvió a darle gracia a aquel que lo había sanado de esa enfermedad infernal. Y cuando se presenta donde Jesucristo, Jesucristo se sorprende porque sana a 10 y nada más uno se devuelve a darle gracia. Pero si tú te pones a leer el último verso de este capítulo o de este verso, Jesús al principio le decía: sé sano, ve que te va a sanar. Pero aquí Él le dice: tu fe te ha salvado. Hay una fe que es para sanar. Hay una fe que es para recibir. Pero el agradecimiento es para ser salvo. Este último leproso fue salvo, no por su fe, sino por ser agradecido. Sé agradecido por todas las cosas bellas y maravillosas que Dios ha hecho contigo. Pero también sé agradecido con los hombres y mujeres de Dios que te han ayudado a hacer y a mantenerte en este camino. Sed agradecido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te habló tu hermano, amigo y pastor Ramón Salvador. Remóntate atrás y ponte a ver. Alguien Dios utilizó para que tú estés en el lugar donde tú estás ahora. No te importe cómo se está portando esa gente. No te importe cómo se está portando esa persona que Dios utilizó para ponerte en el lugar donde tú estás. Pero sé agradecido como lo fue David, que fue agradecido a Saúl en todo tiempo. Aún Saúl lo andaba buscando para matar, y el agradecimiento que él tenía hacia Saúl nunca se le borró de su corazón. Sé agradecido y tendrá recompensa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te habló tu hermano y amigo y pastor Ramón Salvador. God bless. Santo.